Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La resurrección es posible en medio de la persecución, en el cautiverio más desesperanzador. El Evangelio nos anima hoy a creer cuando todo parece andar mal, cuando no vemos ninguna luz en nuestra prisión, cuando las cadenas de nuestros temores son muy fuertes, cuando parece que no es posible liberarnos de nuestras ataduras y dependencias. Dios puede en cada situación enviarnos al ángel que nos hace libres. Nunca debemos renunciar a la esperanza. Debemos creer en la resurrección, aunque no la hayamos experimentado nosotros mismos, ni en nuestras hermanas ni hermanos. Es posible de todos modos. Dios puede enviar su ángel. Las cadenas se caerán solas y los soldados perderán su poder. Ya no nos atemorizarán. Podremos caminar libremente entre ellos. El ángel del Señor hoy entra también en tu celda. Te golpea cuando te sientes prisionero, encadenado, impedido, bloqueado. Cuando estás entre soldados, cuando eres liberado de la voz de tu superyo, de la adversidad. Vi las palabras con las que el ángel le habló a Pedro. Levántate aprisa, cíñete y cálzate las sandalias. Confía en el ángel que desea guiarte a la libertad y ábrete a la posibilidad de que Dios desee enviarte como ángel al calabozo de otros. Impulsa a tu hermano o a tu hermana, infúndeles el valor para levantarse y seguir el camino de la libertad. Las puertas se abrirán y el poder de Herodes caerá. San Lucas narra cómo el poderoso Herodes fue convertido en pasto de gusanos y murió. Si seguimos al ángel que nos impulsa y nos guía a la libertad, caen las poderosas voces del superyo, se disipan. Somos libres de caminar nuestro propio camino, el camino de la resurrección. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos iniciando juntos un nuevo caminar a través de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este lindo encuentro semanal que ya desde hace un par de temporadas se transformó en una costumbre, en una sana costumbre, en una linda costumbre, en una linda rutina, de esas que dan gusto, de esas que alimentan, de esas que son el fuego que nos dan calor en una jornada fría, en una jornada de viento, en una jornada destemplada, lluviosa, alrededor del calor, de la luz que irradia la palabra del Señor. Nos estamos encontrando una vez más. Es un gusto poder hacerlos y poder compartir esta hora. Ustedes nos van conociendo, saben más o menos por dónde queremos caminar, el camino de la palabra, el camino del testimonio, porque muchas veces nosotros, y esto es una verdad que no se le oculta a nadie, muchas veces los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo, hablamos muy bien, disertamos muy bien, reflexionamos de ese modo, tal vez llamativo, tal vez profundo, que parece sincero y tal vez en el intento interior del corazón lo sea, pero que en ocasiones ese discurso, esa prédica, esas conferencias que solemos dar, esas palabras profundas y bellas, muchas veces no coinciden con nuestro testimonio de vida, con nuestro diario vivir. Esa es la idea, poder ser y hacer, ser y parecer, todo formando parte de un
mismo equipo, de un mismo interés, de un mismo conjunto. Estamos finalizando el mes de abril. Este lunes 29 de abril vamos a tener presente a Santa Catalina de Siena, el martes 30 de abril a San Pío V, el miércoles 1 de mayo a San José Obrero, iniciando el quinto mes del año, el jueves 2 de mayo a San Atanasio, el viernes 3 a los santos Felipe y Santiago Apóstoles, y el sábado 4 de mayo a los santos Silvanos y Cirilo. Más allá de evocarlos, más allá de rezarles, más allá de tenerlos presentes en nuestro almanaque personal, en nuestro almanaque familiar, la invitación está hecha para todos y cada uno de nosotros, estén o no participando como oyentes de este espacio, a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, poder caminar por las sendas de santidad como lo han hecho aquellos que nos han precedido. Estamos concluyendo, decíamos, el mes de abril, quinto domingo de Pascua, 28 de abril de este año 2024, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, es el texto que la liturgia nos está mostrando, nos está presentando para este quinto domingo de Pascua, 28 de abril de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. ¿Cómo va? Va muy bien, como de costumbre, Fabián. Y el gusto es nuestro, por supuesto. Y el gusto es de toda la audiencia. Fíjate que esta es una audiencia cristiana. Se ven reflejados en esta palabra en la medida en que esa palabra es encarnada para cada uno de aquellos que la configuran. Y finalmente es una vida que se va expandiendo, como es característico de la vida, de la viña que está siempre asistida por la vid que le comunica la vida, el Dios de la vida que está con cada uno de nosotros y está en todos nosotros, nunca deja de estar, y lo percibimos y lo vivimos, y en esa vivencia en nosotros, esa vid que es nuestra vida se va acrecentando, de manera que finalmente somos lo que solamente puede hacer aquel que es la vida en todos, principio de la vida en todos y para todos aquellos que en este caso particular que vamos a ver, por supuesto, que es el cuerpo del Señor, aquellos que constituyen esta viña, este cuerpo del Señor, se va a ir manifestando de manera creciente y finalmente va a ser el testimonio absoluto de un Dios
que nos comunica la vida desde el principio, que es la vida eterna, porque es la vida que permanece y permanece para siempre en cada uno de aquellos que lo reciben. Permaneced en mí, nos dice el Señor aquí. Dice a todos aquellos que lo están escuchando, a todos aquellos que han creído en Él y a aquellos que van a seguir al Señor por el camino por donde éste vaya. Un camino que tiene que ver concretamente con el hacer de esta palabra, para que finalmente el permanecer en Él sea el ser en nosotros. Somos en Él, por Él y para Él. Y en Él y por Él y para Él somos para todos. Somos para todos aquellos para los cuales es el Señor, porque en definitiva somos realmente sarmientos de una misma viña, de una vid que nos riega, nos comunica la vida a todos aquellos que configuramos esta viña del Señor, esta viña de la vida. Es muy frecuente esta comparación que establece de modo parabólico el Señor siempre a través de su enseñanza y finalmente de su revelación total. Sí, lo somos, y tenemos que estar conscientes de ello. Y sabemos que lo somos, sí, a medida que vamos creciendo en el ser en Dios, en el ser en Cristo Jesús, vamos tomando, ¿verdad?, cuenta de la grave responsabilidad que tenemos, que es realmente consumada y cumplida por el amor que nos da el Señor, el tremendo amor con que nos ama desde el principio, ese amor por el cual nos elige y nos elige realmente para ser testigos de una vida plena, definitiva y cabal en todos aquellos que han de recibirla. Recordaba Fabián, fíjate vos, el Señor nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino, ¿no es cierto?, que tenemos que recorrer si hemos creído en aquel que viene a nosotros, si verdaderamente en ese recorrido lo seguimos, y seguirlo concretamente quiere decir hacer como Él nos dice. A medida que vamos encarnando estas enseñanzas, bueno, vamos siendo y comprobando el ser que procede de aquel que es en nosotros y en el cual debemos permanecer para ser en Él. Y ahí es donde comprobamos realmente que esta vida que nos da, que el que es la vida en cada uno y en todos, en nosotros se acrecienta a llegar a su plenitud. Su plenitud de ser finalmente lo que realmente es y permanece en el ser. Lo que vamos a hacer nosotros para permanecer para siempre en aquel que es la vida y plenitud de la misma. En todos aquellos que la han de recibir. Y no es un número limitado, Fabián, son muchos. El mensaje del Señor es un mensaje que abarca toda la tierra habitada, toda la tierra y todo el espacio en que el hombre habita este planeta. Es una palabra que llega a todos, como aquello que nos dijo el Señor, hasta la plenitud, hasta el fin de los tiempos, hasta la plenitud en el espacio, hasta el fin de los tiempos. La palabra del Señor nunca deja de ser, la vida nunca deja de ser, porque el Señor está con nosotros, será en nosotros, y finalmente diremos con Él, que dice: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, seremos también nosotros. En el momento de nuestra responsabilidad mayor, seremos también caminos, verdad y vida para todos aquellos que nos rodean como miembros concretos de esta viña, de esta verdadera sociedad de Dios, de este verdadero cuerpo de Cristo, así lo llamamos, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo, que es esta iglesia, esta viña que está proclamando la palabra de la vida y la vida en el hacer, en todos los lugares y rincones del planeta por donde se encuentra cada uno de los testigos, que dan concreto testimonio de la vida presente en ellos, de esa vida que viene del Señor y de esa vida que comparten, como todo cristiano debe hacer, y como hizo el Señor, cabeza de esta viña nueva, la que le comunica la vida, porque vino para eso, para compartir la vida, Él que es la vida, para compartirse Él con todos y con cada uno de nosotros. Y está en nosotros, y vive en nosotros. Y estamos en Él, entonces vivimos en Él. Vivimos en Él, finalmente somos en Él.
el ser, la vida, la plenitud de la misma. Vos fíjate que el Señor, en estos discursos, uno diría de carácter escatológico, ¿no es cierto? Sí, ya consumando toda la revelación que nos ha formulado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Serán testigos míos. ¿Serán testigos míos por dónde? Comenzando por Jerusalén, todos aquellos miembros de la iglesia que es su cuerpo, miembros y sarmientos de esta viña nueva, novedosa, absoluta, definitiva y perfecta. Sí. ¿Y entonces qué harán? Darán testimonios hasta los confines de la tierra, de aquello que son, de aquello que esperan y de aquello que son verdadero testimonio finalmente en el obrar de estas cosas que oyeron y vieron y de las que son testigos y que en ellos se asentaron de manera que fueran también como verdaderos testigos, reales testimonios de la vida que los habita. Serán testigos míos por dónde. Lo hemos repetido tantas veces, Fabián, por todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta nosotros ha llegado la palabra, ¿sí? Ha llegado esa palabra y las manifestaciones concretas de la veracidad de la misma. Y entonces la responsabilidad en nosotros está. Debemos ser testigos de aquello que el Señor nos ha mostrado, de aquello que el Señor nos ha mostrado y ha hecho en cada uno de nosotros. Porque hemos recibido el poder de Dios, porque tenemos ahora, como buenos oyentes de la palabra, como aquellos que esa palabra la apreciaron, a grado tal que finalmente la vivieron, la encarnaron, y en esa conducta, en esa palabra que en nosotros permanece porque permanecemos en ella, para hacer en ella lo que ella es en nosotros. La palabra del Señor que es vida en nosotros, es palabra de vida. Y esa vida que se asienta en el corazón de cada uno de nosotros, debe ser también vida en cada uno de aquellos que se acercan, que nos oyen y que finalmente, si realmente hay verdadero crédito a la palabra mayor, a la palabra de la vida, a la palabra de Dios, también será lo mismo, testigos de la vida, testigos de Dios. Cuántas cosas, ¿no? Porque el Señor, fíjate vos en este pasaje de este domingo, ¿no es cierto? Quinto domingo de Pascua. ¿Qué nos dice? En el nombre del Señor. Mira cuántas cosas están en la posibilidad de los veraces testigos de la vida. En mi nombre, siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiere decir en el permanecer en Él y en la palabra que Él nos destina. Echarán afuera demonios. Bueno, primeramente proclamaremos la palabra, claro. No se puede permanecer mudo, en silencio, con la boca cerrada, cuando aquello que tenemos que comunicar surge con el impulso absoluto, el impulso del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y necesita ser publicada con el énfasis, con el entusiasmo, con lo que hace cualquiera de aquellos que verdaderamente ama a su prójimo y ve que la palabra que tiene para destinarles es la verdadera vida para que el otro viva y compruebe, al igual que nosotros, testigos de esa vida, de que la vida es posible, que la muerte ya no es. Es muy fuerte el discurso, es muy fuerte el testimonio. Es muy fuerte y somos muy fuertes aquellos que tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Esta palabra, ¿no es cierto? Y por medio de esta palabra proclamarán la vida, curarán a los enfermos, harán señales, signos, milagros, expulsarán a los demonios, resucitarán a los muertos. Qué poder que tiene la palabra, ¿no es cierto?
Y nosotros como depositarios de la misma, qué responsabilidad, qué querer realmente ser útiles en esa responsabilidad y ser aquello que el Señor elige y que conoce en nosotros desde el principio. Siempre decimos, el Señor nos conoce, y nos conoce como no nos conocemos nosotros. Por eso decimos, viene a revelarnos. Sí, viene a revelarnos a nosotros algo que somos nosotros, que está en nosotros y que recién conocemos a fondo por la experiencia concreta cuando comenzamos a ejercer ese poder. Ese poder que viene de Dios, porque el Dios es la vida en nosotros. Nos dice el Señor, yo soy camino, yo soy verdad y vida. Yo soy el todo y en todos. Vos fijate el carácter revelatorio que tiene este Evangelio, ¿no es cierto?, de este quinto domingo del tiempo pascual, ¿no? ¿Cuánto yo soy nos destina el Señor? Claro, uno diría, bueno, el yo soy del Señor quiere decir, en términos ya absolutos, yo soy. La equivalencia a aquello que nos dice la palabra en el Antiguo Testamento, cuando frente a la zarza que ardía sin consumirse, se acerca a Moisés y aquel que lo convoca, cuando Moisés pregunta al ser enviado al lugar para liberar de la esclavitud al pueblo de Dios, ¿quién me envía? ¿Qué diré quién me envía cuando me lo preguntan? ¿Cómo les dirás? Me envía yo soy el que soy, énfasis del ser, yo soy el que soy. ¿Quién nos envía a nosotros, Fabián? El que es el todo y en todos, el que es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la vida eterna, el que es la luz. ¿Cuántos términos utiliza el Señor, no es cierto? En definitiva, en una síntesis que debemos hacer, podemos hacer, sin duda, bueno, diríamos, el Señor es el todo y en todos. Lo reiteramos, sí. Él es la vida. Recordamos siempre un pasaje de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, ¿no es cierto? Cuando el Señor establece que unidos a Él, unidos a la vid, la que le comunica la vida a los sarmientos, desaparecen toda clase de diferencias que hacemos cuando desconocemos lo que verdaderamente es aquel que viene a nosotros y a comunicarnos una verdad que en definitiva nos abarca a todos, porque nos elige a todos, y todos aquellos que son elegidos debemos ser responsables frente al tamaño de la elección y a la grave responsabilidad que nos cabe, una responsabilidad querible, finalmente querida, amada, es una responsabilidad que tenemos para con la vida y la plenitud de la misma, en unión con aquel que es la vid, la vida de la viña, la vida de cada uno de nosotros, sarmientos de esa viña de Dios, unidos a Él. Sin Él nada somos. La planta sin la savia que le comunica la plenitud de la vida, nada es, muere. Los sarmientos sin la vid que los nutre, nada son. Por eso aquí el Señor nos dice, bueno, ¿qué pasa con el sarmiento inútil? Bueno, es podado, es quitado de la planta y es echado afuera. Y se seca y se pudre y finalmente arde en el fuego. Aquellos que son firmes, en los cuales el Señor permanece porque permanecemos en el Señor, aquellos configuramos esa planta donde ya no hay diferencia, donde Cristo es el todo y en todos. Ya no hay como lo que nos dice el apóstol en esta primera carta a los Corintios en el capítulo 2, ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay varón ni mujer, ya no hay diferencia, Cristo es el todo y en todos. Y en todos nos abarca a todos aquellos que lo escuchamos, le creemos, lo seguimos, permanecemos en Él para ser finalmente en Él, que es el ser y es el ser en todos y para todos. Él es el todo. Si vamos a seguirlo, ¿qué quiere decir, Fabián? Vamos a permanecer en el ser,
para ser nosotros finalmente lo que el ser mismo es en nosotros. Vamos a hacer este camino. Vamos a recibir este testimonio de una verdad absoluta y definitiva para la vida. Vamos a hacer la vida finalmente. Y en esa vida, otra vez el término, vamos a permanecer. Permanecer para siempre. Aquello que nunca deja de ser porque es en Dios y es Dios en nosotros. Esta es la propuesta. Dicho así, en estos términos sintetizamos, ¿no es cierto?, todo un discurso que vamos desglosando a través de todo el año, que vamos conociendo y que vamos conociendo concretamente cuando somos verdaderos obreros de estas cosas. Cuando esta verdad nosotros pase a ser el verdadero testimonio de nuestra obra en el mundo, de nuestro ser como testigos del ser. Y llegaremos finalmente, si permanecemos, claro que sí. Porque Él nunca deja de ser y de estar en cada uno de nosotros. Nunca deja de nutrirnos. Nunca dejamos de crecer en Él. ¿Y hasta qué medida crecemos? Hasta la medida de la plenitud de la vida. Hasta la medida que no tiene límites, que no tiene medida. La medida sin medida. La medida del amor de Dios, la medida del amor de Dios en nosotros, la medida de nosotros, si estamos y permanecemos en aquel que es el todo y en todos, si permanecemos en el Señor. Bueno, esto realmente uno diría, sí, uno ha recibido la palabra, hemos creído. Uno diría, bueno, hay quien cree, quien no cree. Y el que cree y se bautiza, acá nos dice el Señor, será salvado, encontrará la salvación. El Señor no vino a condenar, vino a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estamos perdidos, lo que estaba perdido somos nosotros. Y no hay otro poder en el universo que pueda hacer en nosotros la salvación que solamente hace aquel que viene a salvarnos precisamente. ¿Le vamos a creer? Sí, uno diría, bueno, pero tenemos de alguna manera dimensión del tamaño de aquel que viene, qué es lo que nos trae, qué es la vida, qué es el amor en su plenitud, que son tantas cosas que en realidad no alcanzamos a definir. Uno diría, nos quedaríamos más tranquilos si por lo menos tuviéramos una definición categorial, una definición hasta lógica, humanamente hablando, de aquello que hace el Señor en nosotros. Sí, decimos, el Señor viene, la verdad y la vida, camino a verdad y vida. Finalmente es la vida. Pero tenemos inicialmente dimensión, noción de lo que es la vida, la única, la definitiva, la que trae el Señor, el que Él mismo se define como la vida, porque es Él en nosotros. Y diríamos que no lo tenemos que transitar un camino para llegar en la comprobación concreta, en la encarnación de este conocimiento que solamente está en aquel que es el verdadero conocimiento de la verdadera vida y de la vida que permanece. Que esa es la definición de lo que es la vida. La vida nunca deja de ser. Para ser hay que ser en la vida, y la vida ser plenamente en cada uno de nosotros. Y cuando alcancemos esa verdadera dimensión absoluta, entonces tendremos ya la plena conciencia. Vos me dirás, entonces viviremos. Claro, más bien, disfrutaremos de la plenitud de esa vida. ¿Qué esperamos entonces? Y esperamos solamente en aquel que ya vino a nosotros, el que nos esperó, el que fue en nosotros el autor de todo lo que somos, cuando ya no tenemos más nada que esperar, porque todo estará cumplido. Y todo estará cumplido en nosotros cuando la plenitud de la luz, la gloria realmente, seremos habitantes de eso que llamamos siempre, ¿no es cierto? Nuevos cielos, nueva tierra, vida nueva, vida eterna, definitiva.
Ahí lo comprobaremos, ahí lo viviremos. Claro, uno dirá, y bueno, y mientras tanto vivamos, seamos verdaderos testigos de la vida. Hablemos de lo que sabemos. De lo que sabemos hablamos, Fabián. De lo que hemos visto damos testimonio. ¿Vamos a dar testimonio de lo que el Señor nos ha mostrado? Sí. ¿Y vamos a verdaderamente saberlo? Claro. Uno dirá, pero ¿y la fe entonces será necesaria? Y yo te diría que no. ¿Y la esperanza será necesaria? Y yo te diría que no. ¿Para qué creer en aquello que está con nosotros y en nosotros ya? Ya en la plenitud de la felicidad y de la vida plena en nosotros, no habrá más necesidad de que el Señor nos muestre algo que ya nos mostró y ya está en nosotros y somos nosotros. Nos muestra la verdadera imagen que tenemos frente al espejo de la vida. Somos imagen y semejanza de Dios, de aquel que vino a nosotros. Así nos hizo. Esperanza, no, ya no tenemos nada que esperar. Todo lo que esperamos conforme a la fe que el Señor nos ha donado ya se ha cumplido. A disfrutar entonces, sí. A vivir plenamente, sí. Camino, verdad y vida, sí. Todo consumado por aquel que hace todo a todos y en todos. Fabián, hemos hecho una pequeña síntesis introductoria de este evangelio tan rico. ¿Cómo es el evangelio normalmente, no es cierto? ¿Qué te parece, Fabián? ¿Qué pregunta te surge inicialmente? Bueno, a ver, preguntas me surgen un montón de preguntas, pero te propongo lo siguiente. Me parece que te has ganado un merecido descanso y por ende le podemos dar la posibilidad a Silvia Patricia que se luzca en la elección musical. Ella se encarga de la operación técnica, de la musicalización, y después nosotros seguramente te haremos algunas preguntas, intercambiaremos un diálogo, ¿sí? La música llega con la luz de Cristo en la interpretación de Yo soy la verdadera vida. Llega la música a Radio Fe Latina a la luz de la palabra de este domingo. Vamos. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que fruto no da arrancará, y a todo que dé buen fruto lo poda para que dé más.
ya con el buen gusto que semana tras semana, programa tras programa, nos tiene acostumbrado Silvia Patricia en la elección, La Luz de Cristo entonaba Yo Soy la Verdadera Vid desde Radio Gelatina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, donde estamos compartiendo para este último domingo del mes de abril, quinto domingo de Pascua, el texto que la liturgia nos ha propuesto, perteneciente al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En algún momento de la introducción, Miguel, hablaste de Yo Soy la Verdad, Camino y Vida, ¿sí? Hace apenas 7 días atrás, en el cuarto domingo de Pascua, Jesús también, en un Yo Soy, decía: Yo soy el buen pastor, ¿sí? Ahora aparece como el viñador, ¿sí? Yo soy la verdadera vid. ¿Vos hiciste alguna anotación del yo soy, de la implicancia del yo soy? Ahora, camino, verdad y vida, buen pastor, verdadera vid. ¿Cómo lo entendemos? ¿Es el único ser completo, digamos, por decirlo de algún modo? ¿Cómo entendemos este yo soy y cada definición que sigue de Jesús sobre sí mismo? Claro, me detengo en esto que dijiste recién. Yo soy. El yo soy, ¿qué refiere? ¿Al ser en sí? ¿Al ser completo? ¿Al que es? ¿Al que no carece? ¿A qué es todo aquello que nos dice? Que nos lo dice y que es en cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice: yo soy la verdadera vid, la verdadera vida, quiere decir que no hay otra vida fuera de Él, que Él es la verdad y consecuentemente la única vida. Es la única vida en su plenitud, como tal, como la podemos definir y debemos hacer. Sí, es eso, es lo que nos dice. Y es lo que muestra y demuestra en cada uno de aquellos que le creemos. Ahora, dejémoslo hacer, dejemos hacer a la vida en nosotros, dejemos que la vida nos conduzca en este camino que solamente vamos a consumar cuando al final del mismo veamos que la verdadera vida es en nosotros. Somos verdaderos seres vivos, creados para la vida y para la plenitud de esa vida, donde ya no habrá carencia en cada uno de aquellos que verdaderamente, inicialmente han creído y han seguido el camino, han seguido aquel que es la verdadera vida, de un camino por el cual nos conduce, porque es el verdadero pastor, es el que conoce el camino, el único que lo conoce, y lo conoce a grado tal que él mismo es el camino. Y ahí sí comprobamos una verdad que es universal y eterna. Viene a buscarnos a nosotros aquel que es el que dijo: yo soy el que soy, para que ustedes sean en mí y yo plenamente en ustedes, para que ustedes verdaderamente sean. Comprobaciones, uno diría, sí, finales, claro que sí, consumatorias comprobaciones en cada uno de nosotros. Cuando en cada uno de nosotros se vea hecha por llamamos la semejanza, ¿no es cierto? Vea reflejada, cada uno de nosotros veamos en nosotros mismos reflejadas aquellas cosas que nos dice el que viene a buscarnos, el que es el pastor que nos conduce por el camino, por ese camino que es Él mismo en cada uno de los suyos, y nos llega finalmente verdad revelada que vamos, uno diría, conociendo, y justamente a partir de esa revelación, cosas absolutamente nuevas que nos comunica aquel que es el único que las conoce, y las conoce en grado tal que Él mismo es lo que nos dice. Él mismo es la verdad que nos dice, Él es la verdad. Y finalmente la vida, sí, en la consumación de todo este recorrido cósmico, pongamos ese término,
en el final de este recorrido cósmico, gozaremos, disfrutaremos en la contemplación y vivencia de estas cosas que el Señor nos ha ido enseñando, que hemos ido aprendiendo a medida que hemos sido fieles alumnos y seguidores de la cátedra del Espíritu Santo, de la cátedra de Dios, para llegar a ser finalmente lo que es Dios en cada uno de nosotros, alumnos de la vida y receptores de la vida, y finalmente miembros vivos de una vida que nunca deja de ser. Fabián. Bien. A ver, reconoce al Padre como el viñador, ¿sí? Si vos hablaste de viña, vida, y si Jesús reconoce al Padre, mi Padre el viñador, por lógica consecuencia, el Dios Padre es el dador de vida. Entonces, así es, Fabián, claro, el que plantó la viña, una viña que dio su fruto. Cuando la viña no da su fruto, uno diría, pero entonces no es viña de Dios, porque todo lo que es de Dios y permanece en Dios, permanece. Sí. Nosotros, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras Sagradas, cuando leemos el Antiguo Testamento, a modo de cátedra que nos va suministrando, decimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios, en cada uno de nosotros, vamos viendo que la primera viña no fue verdaderamente una planta digna de ser plantío de Dios. Israel fue la primera viña. Los frutos de esa viña dieron realmente. Es que este invierno que se asoma, Fabián, es un poquito, va a ser un poquito crudo. Y el resfrío y el estornudo inicial que vamos experimentando todos, bueno, es un anticipo de que tenemos que cuidarnos sobre todo. Tal cual, muchas gracias. Perdón por la interrupción. No es interrupción, es algo muy humano. Fabián, esto que nos acontece a los seres humanos es muy humano justamente. No es ninguna ofensa ni debe ser entendida. No debe ser entendida como ofensa para nadie, sino que simplemente es un acto y gesto puramente y meramente humano. Bueno, entonces decíamos, ¿no es cierto? La primera viña, el plantío de Israel, sí, la viña de Israel, ¿dio fruto Israel? No dio fruto. Abandonó su tarea el Creador, el que verdaderamente plantó la viña. No. ¿Qué vino? Y vino a sanearla, a curarla, vino a recuperarla. El Señor no vino a condenar, vino a salvar. Y acá está el resultado de la obra del amor del Creador, del Padre. Obra que consuma y se consuma en el Hijo, porque entre el Hijo y el Padre no hay diferencia. Uno está en el otro y ambos están en sí propios, los dos en una sola cosa. El Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y todo lo que hace el Padre lo hace por el Hijo. Y todo lo que hace el Hijo lo hace para el Padre. Y para cada uno de aquellos que son criaturas del Padre. La viña de Dios es esta que recupera, que restablece el amor de Dios en el Hijo, que es el que nos está suministrando todas estas lecciones que vamos aprendiendo, porque el de esa viña es la verdadera vid, la verdadera vida, el verdadero pastor que nos lleva, ¿no es cierto?, a los que tenemos condición de verdaderos y fieles seguidores, honestos, modestos, realmente sensibles. Lo que tenemos es esa condición de oveja que vimos en su momento cuando analizamos, ¿no es cierto?, la enseñanza del buen pastor. El buen pastor es el Hijo. El Hijo es todo lo que nos dice. El yo soy del Señor es todo lo que es Dios en nosotros por Cristo Jesús. Y en el tiempo el Hijo hace todo aquello que necesitamos para ser verdaderamente plantío de Dios, lo que Dios hace. Todo lo hace por la palabra y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra del Padre? Yo soy la palabra, la verdad y la vida.
Yo soy, el yo que dice yo soy porque soy en el Padre. Porque el Padre y yo, el Padre está en mí, yo en el Padre y somos uno. Una cosa. Así nos dice también el Señor siempre respecto de esa unidad, de ese misterio de la vida, que no es misterio en serio, sí, pero misterio revelado por el amor infinito de aquel que lo revela. Que sean uno también, cada uno de aquellos que son miembros de esa viña, que son sarmientos de la misma viña, y están regados, vivificados por la misma vid. Somos todos una cosa. Que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. El que nos dice yo soy, es aquel que por el Padre nos dice yo soy el que soy. Yo soy el que soy en ustedes. Yo soy en el Hijo todo y en todos. Yo soy y aquí estoy. Y nunca deja de ser, nunca deja de estar. Por eso nunca vamos a dejar de ser en aquel que es el todo y en todos. Y en todos quiere decir en nosotros, claro está. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Cuándo el creyente es sarmiento, Miguel? Cuando es creyente. Fíjate vos, cuando creemos, Fabián, a ver, no basta parecer, hay que ser, ¿no? Ser en el que es. Y uno dice, bueno, ¿cuándo somos sarmientos? Cuando creemos. Y como tales, damos fruto y fruto abundante. Fruto de Dios, claro está. Cuando el amor de Dios en nosotros encuentra la tierra adecuada para dar el fruto y el fruto abundante. Y ese fruto aparece en cada uno de los creyentes. ¿Creemos verdaderamente? Bueno, el Señor, sabemos, ¿no? Está con nosotros, está en nosotros, no nos ha dejado solos, y ahí aparece el fruto de la vida, el fruto del amor que permanece, si permanecemos en Él. Hay que permanecer para ser, decimos siempre, sí, y todo aquel que permanece en Dios permanece para siempre. Fabián. Bien. A ver, Él corta los sarmientos que no dan frutos y al que lo da lo poda. A ver, yo veíamos este texto como para poder preguntarte y entablar este diálogo, Miguel, y pensaba en aquello que a lo largo de este ciclo has insistido y me parece prudente tenerlo presente una vez más, de qué lectura espiritual hacemos. Porque si uno lo mira así con ojos netamente humanos, aún bajo la perspectiva cristiana, puede dar cuenta de un Dios que castiga, de un Dios que dice, este no sirve, sos un inútil, chau, de algún u otro modo. ¿Cómo vemos esto de él corta los sarmientos que no dan frutos y al que da lo poda para que siga dando más todavía, Miguel? Porque claro, el que da puede ser alguien al cual el Cristo exige y exprime hasta el final, de algún modo. Repito, si no tomamos en cuenta aquella enseñanza de reiteradas ocasiones dichas por vos, Miguel, de darle una lectura espiritual al texto, ¿sí? Sí, siempre hablamos de la poda santa, ¿no? La poda que hace Dios. ¿Para qué hace la poda el Señor? Tiene que podar la planta para que dé fruto abundante y mejor fruto. Entonces quita todo aquello que no sirve y realmente renueva el poder de la viña, el poder de los sarmientos para que den un fruto mejor. La idea en la poda y en la poda santa siempre es mejorar la calidad del fruto. Uno diría, bueno, el Señor quita, ¿no es cierto?, de la viña a quienes. Y aquellos que no son verdaderamente, vamos a retomar el término que utilizaste, que no son verdaderamente creyentes. ¿Los hay? Y sí, hay que echarlo fuera de la planta porque contaminan la planta. Porque hacen perder
la magnitud del fruto. Entonces eso lo quita el Señor. ¿Todo lo hace por amor? Sí, claro, por amor a todos, por amor a aquellos que son verdaderamente sarmientos del plantío de Dios, que finalmente son los que siempre permanecen porque verdaderamente creen y obran en consecuencia. Y dan fruto, sí, dan fruto abundante. Vayan y hagan discípulos. Vayan por toda la tierra. Discípulos míos, dice el Señor, verdaderos creyentes. Y más aún, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos en la plenitud de Dios. Váyanlo en las aguas sagradas de la verdad y de la vida plena y definitiva. Bueno, en ese sentido, fíjate vos, que la poda da un resultado, sin duda. Esa planta tiene que crecer, esa viña tiene que crecer y tiene que llegar en su crecimiento hasta la medida y la magnitud que solamente puede crecer si está detrás de ella la mano del Dios, la mano de la vida, del fruto, del amor. Y uno diría, bueno, y los que son echados afuera, quitados, y bueno, sí, no son dignos, no han creído verdaderamente, no han creído, y por lo tanto no son miembros del plantío de Dios, no son verdaderos sarmientos. Y en Dios no puede haber ninguna cosa que no sea verdad, Él es verdad, Él es vida, sí, Señor. Y bueno, todo lo que permanece en el Señor, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo me doy cuenta, cómo nos damos cuenta, señor Miguel Carreras, si esto de permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes se está dando en mi vida? ¿Cuándo ese permanecer en mí, tan insistido, tan repetido en este texto, Miguel, se lleva a cabo? ¿Cuándo me doy cuenta yo? ¿De qué forma? Si es que el Señor está conmigo y yo estoy en Él, en un abrazo, en una verdadera comunión, digamos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Fíjate vos. Claro, exactamente. El que nos vida, muestra, ¿no? En mi sí. vida cotidiana, del quehacer cotidiano, escuchando y compartiendo este espacio contigo, haciendo las cosas laborales, de trabajo, familiares, y afectivas, en mi cuadra, en mi barrio. Sí, en toda situación existencial. Claro, sí, te entiendo, Fabián. Sí, ¿cuándo nos damos cuenta? Fíjate vos, es que el único que nos puede mostrar la verdad que somos y la verdad del camino que transitamos y todo aquello que va como experiencia concreta a través de nuestra existencia, viviendo en nosotros, es el testigo y finalmente el testimonio mayor, porque es Dios en nosotros, aquel que nos muestra en qué situación estamos. A nivel de la conciencia, llamémoslo así en términos muy genéricos, uno puede darse cuenta muchas veces cuando se está engañando a sí propio, cuando está mintiendo alguna cosa, alguna actitud, cuando realmente ha caído, ¿no es cierto?, en situaciones que le muestran a través de un resultado que nunca deja de mostrarse, que termina de hacer, de decir, a lo mejor un poco más tarde del hecho, de la producción del hecho, no es procedente de Dios, no es Dios en nosotros. Algún espíritu se ha filtrado, algún espíritu que hay que quitar de la planta, y en la poda el Dios lo quita. Si ve en nuestro carácter la honestidad, la sinceridad, la verdad que es Él en todos, inmediatamente lo advierte e inmediatamente nos da testimonio. Uno diría a nivel de la conciencia, sí, porque Dios es el que nos da la conciencia. Si la conciencia no nos acusa, uno diría, ¿podría acusarnos Dios que es mayor que la conciencia? Hay un espacio de tiempo, mientras estamos en este tiempo precisamente, que el testimonio de la conciencia es el testimonio que Dios da de sí propio a nosotros. Para eso está la conciencia. Ahora, si la conciencia no nos acusa, esto lo experimentamos
cada uno de nosotros experimenta a través de su vida, que es singular, es propia, ¿no es cierto? Si realmente está siguiendo, ¿no?, el camino. Bueno, ahí viene entonces la respuesta nuestra. Vamos a corregir. ¿Dónde tenemos entonces de pronto la regla para ajustarnos verdaderamente a ella? Y precisamente en la palabra, en la ley del amor. No es tan difícil, ¿eh? Y a medida que vamos avanzando, si estamos avanzando, cada vez se hace más manifiesto el error o la verdad en la cual estamos. Y claro que muchas veces nos equivocamos, y el Señor lo sabe, y Él nos corrige, porque solamente Él puede hacerlo en muchos casos, siempre. Y Él nos corrige por amor, porque nos quiere en el camino, y si no nos ve en el camino, nos busca. Y tenemos multitud, ¿no es cierto?, también de parábolas al respecto, la oveja perdida, todo aquello que hemos visto y vemos durante el curso de los años litúrgicos. Se me ocurre eso. La conciencia, el Dios que nos da la conciencia como testigo inmediato de nuestros hechos producidos en este cuerpo y en este tiempo, y finalmente a través de la misma es el primer paso de la corrección, que finalmente consuma a Dios y perfecciona, quitando el error y quitando todo aquello que no es verdaderamente planteo de Dios. Fabián. Bien, decía, nos estamos despidiendo, pero antes de la despedida quisiera compartir y sintéticamente esto que nos cuesta tanto, Miguel, la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, el corazón no nos hace ningún reproche. Podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. ¿Qué te parece? Dicho con palabras absolutamente inspiradas, en este caso por un testigo directo de estas cosas, ¿no? El apóstol San Juan. Fíjate que apela el mismo discurso, digamos, que ensayamos nosotros, Fabián, ¿no es cierto? Apela a la conciencia. El testigo inmediato de Dios es nuestra propia conciencia. Y si la conciencia no nos acusa, tampoco Dios, que es el que nos da la conciencia. Entonces Dios, a través de la conciencia, claro, una conciencia ya elevada en aquel que verdaderamente es creyente, que verdaderamente ha creído, lo cual no garantiza que no se pueda equivocar. Nos equivocamos muchas veces en esta vida temporal, Fabián, aún siendo creyentes, pero aquel que nos corrige lo hace por amor y desde el amor, y su corrección es perfecta, porque desde el mismo amor con que nos ama, nos recupera para el camino, para que sigamos transitando ese camino de un verdadero creyente, siguiendo totalmente al pastor, a nuestra cabeza, al que nos conduce finalmente a la plenitud del ser y del hacer en ese ser. Dios en nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Fabián? El Señor nunca deja de estar. No dejemos de estar y ser en aquel que está en nosotros para comunicarnos el ser como Él es, imagen y semejanza. Ahí lo veremos como Él es. Miguel, créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica de musicalización. Que tengan la más hermosa de la semana, y si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí. Aquí es Radio Fe Latina, para
para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, Dios mediante. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante, sí. Y bueno, un deseo, bendiciones para toda la audiencia, para todos aquellos cristianos que sabemos estas cosas porque nos las reveló el Señor y Él nos conduce al conocimiento pleno, definitivo y consumado de lo mismo que es la vida en nosotros, el ser en nosotros mismos. Ha sido un gusto participar junto a ti y a Patricia de este espacio, Fabián, y Dios mediante el domingo próximo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.